título es el mismo título del mensaje del domingo pasado. Obviamente tiene la única parte agregada es que es la segunda parte. Y el título del mensaje es No celebramos Navidad, celebramos la natividad de Jesús, ¿sí? No celebramos Navidad, celebramos la natividad de Jesús. Y hoy lo vamos a terminar de comprender de pe a pa por qué es que decimos esto y por qué decimos que no estamos celebrando nosotros una fecha o una fiesta como el mundo secular suele celebrar, que no tiene idea muchas veces ni siquiera cuál es el centro de esta supuesta recordatorio o celebración del nacimiento de Jesús. Bien, entonces nosotros no nos vamos a sumar a esa corriente del mundo, sino que vamos a hacer algo bíblico. Si hemos de celebrar algo, tiene que ser algo bíblico, no una cosa que esté descuadrada con la palabra de Dios. Entonces, lo que realmente es digno de celebrar, lo que realmente es digno de celebrar es la natividad de Jesús. La natividad, también la palabra Navidad está asociada con esto, por supuesto, pero la Navidad está más bien asociada a la cuestión fiesta, ¿sí? A la cuestión fiesta, a la celebración, a la fiesta en sí misma. La Natividad específicamente habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es realmente el centro hasta de la historia, el centro de la historia. Ustedes cuando leen los libros de historia y leen los acontecimientos de la historia, van a leer que después de cada acontecimiento que se menciona, se dice ACDC. ¿Por qué dice ACDC? Porque es antes de Cristo, después de Cristo. 300 años antes de Cristo. 200 años después de Cristo. Esto está hablando precisamente de que hasta el mundo secular ha hecho del nacimiento de Jesús el quiebre de la historia de la humanidad. La historia se quiebra allí en un antes y un después. No ha habido ni habrá un evento tan importante en la historia de la humanidad que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho que se quebrara la historia en dos partes. Ahora, nosotros vamos a analizar hoy lo más profundamente esto para comprender por qué es importante celebrar el hecho y no la fecha, ¿sí? El domingo pasado nosotros estuvimos analizando acerca nos quedó claro después del mensaje que Dios es un Dios fiel y que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, ¿sí? Esto es lo que nos quedó resaltado el domingo pasado en el mensaje, y que Dios tiene un plan y que Dios tiene un propósito y que Dios es fiel a ese propósito y Dios es fiel a ese plan. Las conclusiones a las que llegamos después del mensaje el domingo pasado fueron las siguientes. Número uno, en el principio el hombre fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. ¿Recuerdan que hicimos todo un desglose, un estudio de quién es la imagen de Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros hechos conforme a su imagen, la imagen de Dios es el Hijo, que es la imagen del Dios invisible, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Punto número dos de esta conclusión. Esa imagen del Hijo de Dios, que había sido plasmada en el hombre original, esa imagen fue destruida y deformada monstruosamente por el pecado. El pecado produjo una deformación del ser humano, especialmente en cuanto a carácter, ¿sí? A carácter y también, por supuesto, en cuanto a la gloria del cuerpo que tenía Adán. Adán tenía un cuerpo con una gloria diferente a la nuestra. La gloria de nuestro cuerpo es la gloria de un cuerpo que ha caído de la gracia de Dios. Punto número 3. Por eso Dios se ha propuesto devolvernos esa imagen perdida, que es la imagen del Hijo de Dios, Jesús, la imagen del Dios mismo que hemos perdido, porque Dios nos había hecho conforme a su imagen. Por eso dice la imagen del Dios mismo. Punto número 4. En la tierra, como hijos de Dios, somos semejantes en carácter. Aquí, en este tiempo, en esta hora, nosotros podemos llegar a ser como Jesús en carácter, no en la gloria celestial en la que Él está manifestado en este momento, sino en su carácter, en lo que tiene que ver con el fruto de la permanencia del Espíritu Santo en nosotros.
Punto número 5. En el cielo, semejantes en gloria. Allí recién seremos semejantes en gloria, pero este proceso de gloria comienza aquí en la tierra. O sea, esto ya comenzó a realizarse este proceso. Y terminábamos el mensaje del domingo pasado leyendo Primera de Juan 3, verso 2, donde dice lo siguiente. Fíjense qué llamativo lo que dice. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, tiempo presente. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué tremendo, amados. Por eso aquí Juan nos deja claro, la gloria en la que hoy estamos nosotros los hijos de Dios viviendo no tiene nada que ver con esa gloria venidera que Dios tiene preparado para nosotros, que el apóstol Pablo no supo explicarlo de otra manera, no supo encontrarle otra palabra u otros términos, no supo cómo decirlo, entonces él lo acomodó de esta manera, diciendo, las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre. Es decir, no hay siquiera una imaginación humana que pueda tener la capacidad de imaginar la belleza de la gloria que Dios tiene preparada para sus hijos, esa gloria venidera que viene para nosotros. Por eso dice Juan aquí, que ahora sabemos que somos hijos de Dios y esto ya es glorioso. Ya sabernos hijos de Dios es glorioso. Sabernos que somos coherederos con Cristo es glorioso. Sabernos de la familia de Dios es glorioso. Todo esto ya es glorioso. Aquí ya comenzó esta gloria a manifestarse, pero todavía, dice Juan, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando se manifieste esto, nosotros seremos semejantes a Jesucristo en gloria, dice. Qué maravilloso esto. Todo esto, amados, tiene que ver con promesas a futuro, ¿sí? Y por eso es tan importante habernos quedado con la idea el domingo pasado de que Dios es fiel. Dios ha sido siempre fiel. Primero, Dios ha sido fiel llamándonos al arrepentimiento. Recuerdan que vimos todos los pasajes bíblicos que afirmaban esto. ¿Por qué Dios nos llama al arrepentimiento? Porque Él es fiel. ¿Por qué nos perdona? Porque Él es fiel. ¿Por qué nos santifica por medio de la sangre del Cordero? Porque Él es fiel. ¿Y por qué nos llevará finalmente a su gloria eterna para entonces ser semejantes a Él para siempre? Porque Él es fiel. Todo esto lo aprendimos el domingo pasado. Todo es gracias a que Dios es fiel. Dios es fiel. Esto nos tiene que quedar muy claro. Dios es fiel. Dios es fiel. Repito, Dios es fiel. Y gracias a esa fidelidad es que nosotros podremos ser salvos. Gracias a esa fidelidad, no a la nuestra. ¿Me explico? No a la nuestra. Porque si fuese por nuestra fidelidad, pues la salvación ya la habríamos perdido hace mucho tiempo quizás. ¿Me explico? Ahora dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante, cuando habla acerca de Jesús y la iglesia como su esposa, dice que el Señor se presentará a su esposa, se la presentará a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, santa y gloriosa. ¿Pero quién hará esa tarea? El Señor mismo, dice, porque el Señor la ha lavado, la ha limpiado, la ha purificado por medio del lavamiento de la palabra. A través del conocimiento de las Escrituras, a través del lavamiento y la acción de la palabra de Dios en nuestro corazón, es que el Señor va haciendo una obra de santificación en cada uno de nosotros. Él es fiel para llevar a cabo esa obra. Él es el que comenzó la obra un día y Él es el que la terminará finalmente a esa obra. ¿Sí? Dios espera de nosotros que nosotros hagamos todo el esfuerzo posible en su gracia por serle fiel, pero siempre será en su gracia. Como Pablo le decía a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia, porque separados de él, nada podemos hacer.
Nosotros no podemos permanecer en santidad separados de Cristo. Es permaneciendo en Cristo que llevamos fruto, como dice Juan capítulo 15. Entonces todo se basa, todo este proceso de salvación, de redención, de santificación y glorificación finalmente, se basa en la fidelidad de Dios. Eso nos queda claro, supongo, de acuerdo al mensaje que recibimos el domingo pasado. Ahora, para introducirnos a la segunda parte, quiero que volvamos otra vez a los días de la creación y vamos a analizar algo muy puntual, muy precioso, aquí en los días de la creación. Dios, como todos ustedes habrán leído, me imagino, Génesis capítulo 1, capítulo 2 y 3 de Génesis, casi todo cristiano lo ha leído porque todo cristiano que intenta leer la Biblia arranca por Génesis, lee 2, 3, 4 capítulos y se entera de esas primeras historias de Génesis. ¿Sí? Así que creo que eso lo han leído todos, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó allí? Que Dios creó los cielos y la tierra, creó, hizo todos los animales, las plantas y finalmente al hombre lo coloca como broche de oro de su creación. Y en el capítulo 3 el hombre desobedece a Dios cayendo en pecado. Bien, pero vamos a volver un poquito a esa historia y vamos a tener en cuenta la cronología de estos hechos. Dios organizó un paraíso extraordinario para poner allí a sus hijos primitivos, Adán y Eva. Dios no quería que sus hijos fuesen una especie de robots. ¿Vieron hoy en día que está tan en boga el tema de la robótica? Que salen todos los días novedades y noticias acerca de los nuevos robots humanoides. Ya hoy en día la inteligencia artificial están haciendo cosas tremendas. Con los robots y con la robótica se están haciendo cosas realmente extraordinarias. Pero estos aparatos, aunque se parecen a seres humanos, no lo son. Aunque tienen una inteligencia superior, superior en el sentido cuantitativo, porque tienen una acumulación universal de conocimiento dentro de la inteligencia artificial, superior a la que podemos tener individualmente nosotros, no son humanos, no son hijos de Dios, no tienen alma, son aparatos sin alma y están programados para obedecer. Obedecer determinadas órdenes que se les da a través de lo que se conoce como lenguaje de programación. Entonces, estos aparatos no tienen libertad, no tienen decisión propia, sino que están sujetos a ciertos parámetros que han sido programados en ellos para poder actuar de acuerdo a ese tipo de órdenes que se les ha programado. Hoy en día hay una discusión filosófica en cuanto a que qué pasaría si de pronto estos robots toman autonomía y comienzan a autoprogramar, si de pronto se pueden volver en contra de la humanidad y todo esto. Esto se está pensando, por supuesto, dentro de un campo potencial, pero hasta el día de hoy todavía los robots están obedeciendo, ¿sí? Tal como lo dice la palabra, robóticamente están obedeciendo a las órdenes de su programador. Muy bien, entonces, puede ser un ser que hace las cosas de un ser humano, puede tener una inteligencia aún superior que un ser humano, puede hacer todavía más que un ser humano, ¿sí? Producir inclusive más que un ser humano, pero resulta que este robot no tiene alma, no tiene libre albedrío, no puede hacer lo que quiere, es un esclavo de su creador. Hasta aquí así ha funcionado la robótica. Es un esclavo de su creador. Muy bien, cuando Dios decide crear al hombre, Él podría haber hecho que el hombre actuara conforme a su deseo, a su voluntad, y no darle la libertad de escoger y tener el famoso y conocido libre albedrío, ¿sí? Pero Dios no quería hijos esclavos ni quería hijos robots. Dios quería hijos libres. Entonces, ¿cómo se puede hacer, ahora poniéndonos un poquito en su lugar, pensando allí Dios hablando consigo mismo cuando dijo hagamos al hombre, ¿sí? Hablando consigo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, planificando la creación del ser humano, cuando pensaron en el ser humano para que éste sea libre, ¿cuál fue la forma que Dios escogió? ¿Cuál fue el método que Dios utilizó para que el hombre pudiese elegir
¿sí? Y tuviese ese libre albedrío y eligiese estar en relación con Él, en una sana, saludable relación con Él. Dios no quería obligar al hombre a amarlo. Dios quería que el hombre tuviese la libertad de amarlo, elegir amarlo, ¿sí? Elegir amarlo. Es algo terrible imponerle a una persona que nos ame. A nuestros hijos mismos, nosotros que somos padres, lo podemos llevar al plano de la paternidad. Y qué terrible sería que nosotros estuviésemos obligando a nuestros hijos a que nos amen, ¿sí? El amor es realmente un amor manifiesto de la manera que a Dios le agrada cuando ese amor es libre, escoge libremente amar, ¿sí? Entonces aquí encontramos a Dios estableciendo una estrategia en Génesis 2.15. En Génesis 2.15, Dios establece una estrategia. Dice allí, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Está claro, ¿no? No hace falta hacer una exégesis del pasaje, no hace falta hacer un gran exégeta bíblico para entender lo que Dios le estaba diciendo a Adán. No comas eso porque vas a morir. ¿Sí? Es como decirle a uno de nuestros hijos, no comas esa planta que es venenosa. ¿Sí? Si comes esa planta te vas a morir. ¿Y qué hace nuestro hijo? Va y come la planta. ¿Qué acto sería eso? Sino un acto de necedad total, ¿sí? De haber escogido lo que el padre le está diciendo que no haga. Bien, pero esta fue la manera que Dios escogió, este fue el método que Dios escogió para darle al hombre el libre albedrío y que el hombre fuera dueño de su destino, aunque fuera el peor de los destinos, aunque fuese el peor de los destinos, es decir, la muerte. En el ámbito secular, muchas veces cuando la gente habla y dicen y hablan desde el desconocimiento, la ignorancia de la vida eterna, ¿qué dicen las personas? En la vida todo tiene solución, dicen las personas. Lo único que no tiene solución, ¿qué es? La muerte. ¿Sí? Eso es lo que dice la gente que no tiene conocimiento de la eternidad. Eso no tiene solución. Pues resulta que aún la muerte tiene solución. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más bien ha sido sorbida la muerte en victoria. Cristo pudo arrebatar a aquel que tenía las llaves del Hades, las llaves de la muerte, pudo arrebatar esas llaves y hoy aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, todo eso suena a promesa. Suena a promesa. Y acá es donde yo quiero que empecemos a em, valorar la palabra promesa relacionada con la palabra fidelidad. Dios es fiel. Y si Dios hace promesas, ¿qué creen ustedes que hará Dios? ¿Las cumplirá o no? Pues claro que sí. Dios no fallará. Todo lo que Dios dice que hará, lo hará. Eso es, no hay manera de retroceder de allí. Bien, ¿qué hizo el hombre entonces? Cuando Dios le puso el destino en sus manos y le dijo, Adán, mira, tienes todas esas toneladas de frutales y de árboles preciosos y hortalizas y todo, come todo lo que quieras, Adán. Disfruta de este huerto, disfruta de esta maravilla que he preparado para ti. Solamente de aquel arbolito, no me lo toques ese arbolito, ¿sí? Porque ese arbolito es venenoso. El día que lo toques, te vas a morir, ¿sí? Solamente eso no tienes que hacer. Bien, eso fue el acto de ponerle al hombre la responsabilidad de su destino, de ponerle al hombre la responsabilidad de sus decisiones. Se llama libertad. Es decir, en ese acto, que parece un acto terrible a veces y cruel, en realidad es un acto de amor porque Dios lo que le está ofreciendo al hombre allí es libertad y abundancia total. Toda la abundancia de la creación estaba a su disposición. Sí, él solo tenía que tomar la decisión de obedecer a Dios, nada más. Pero también tenía el poder de decidir no obedecer a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre por causa del libre albedrío? No obedeció a Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entre paréntesis, Adán, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa muerte, ese veneno mortal, entró en toda la descendencia adámica. Verso 18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, entre paréntesis, Adán, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, entre paréntesis, Jesús, muchos serán declarados justos. Entonces, evidentemente, Dios proveyó de un plan y de una salida a este problema que el hombre se causa, se autoimpone la muerte como condenación por causa de haber comido lo que no debía. Ahora, en el momento mismo en que Dios se presenta en el huerto, allí en Génesis capítulo 3, y dice que andaba por el huerto buscando al hombre, y el hombre escondiéndose en su necedad, ahora sintiéndose avergonzado de su desnudez, porque antes no era consciente de eso, pero ahora siendo consciente de que estaba desnudo, se teje unos delantales de hojas de higo. Siempre digo que me causa mucha gracia ese acto. ¿Por qué? Porque podríamos haber buscado cualquier tipo de hojas para hacernos un delantal, pero hacerte un delantal de hojas de higo, no hay cosa más que te cause más urticaria que la hoja de la higuera, ¿sí? O sea, me imagino la picazón que tendría Adán y Eva en ese momento por causa de su vestimenta con la cual querían tapar su vergüenza. Bien, pero ¿eso qué nos dice también? Que el hombre en su pecado se vuelve necio, hace tonterías, hace cosas tontas, necias, insensatas, por causa del pecado. No hay manera de que nosotros nos podamos esconder de Dios. Dios andaba allí buscándolo, como si no supiera. Si Dios es omnipresente y omnisciente, obviamente que Dios sabía, pero Él allí estaba tratando con sus criaturas inocentes como un buen papá y llamándolo, Adán, ¿dónde te encuentras, Adán? Y por allá apareció, ¿por qué estabas escondido? Ay, que me dio vergüenza. ¿Y de qué sientes vergüenza? Es que estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que eso está mal? ¿Y que eso, ¿qué pasó, Adán? Es que comí del fruto que tú me dijiste que no lo hiciera. Ok. Bien, se presentó el problema. El hombre, por causa de esa acción, si Dios no fuese el Dios que es, podría haber abortado para siempre el plan de Dios. Pero ya vamos a ver más adelante en el mensaje lo maravilloso que es nuestro Dios, que Él ya tenía todo solucionado. Y allí mismo, en el capítulo 3 de Génesis, en el verso 15, Él hace una promesa. La primera promesa mesiánica que está escrita en la Biblia. La primera de todas. Génesis 3:15. Cuando Dios le habla a la serpiente que había tentado a Eva y le dice, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza por haber hecho lo que hiciste. Tú le herirás en el calcañar, pero él te pisará la cabeza. Él te aplastará la cabeza. Esa herida en la cabeza es herida de muerte. Tú le herirás en el calcañar, eso tiene que ver con el talón del pie. Tú morderás el talón del pie y cuando alguien es mordido en el talón del pie puede caer, ¿sí? Que fue lo que pasó cuando Cristo en la cruz del Calvario cae en la tumba por 3 días y queda allí inerte por 3 días, ¿sí? En la tumba, físicamente hablando, pero luego y cuando se levanta en victoria sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el pecado, sobre todo lo que traía esa muerte y esa separación al ser humano para con su Dios. Entonces, aquí vemos en Romanos que por causa de Adán entró la muerte, que por causa de Adán entró la condenación, que por causa de Adán entró todo el mal que existe hoy en la tierra es por causa del pecado adámico que se traspoló y se traspasó a todas las generaciones venideras hasta el día de hoy. Por eso es que todos hoy somos pecadores, todos pecamos, no hay uno solo que no peque, no hay uno solo que no cometa pecado en esta tierra. Entonces, necesitábamos solución a ese problema. Inmediatamente
que el hombre cae en pecado, Dios habla de esa solución. Y dice que esa solución es la simiente de la mujer que le va a pisar la cabeza a la serpiente, Satanás, la serpiente antigua, que fue quien tentó a Eva y la engañó para que pecara. Ahora la pregunta es, ¿Dios sabía que el hombre pecaría? ¿Qué opinan ustedes? Cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea, varón y mujer, conforme a su imagen, etcétera, etcétera, y le da y quiere que sea libre de escoger, que tenga libre albedrío, que elija amar a Dios, que elija ser obediente, que elija el bien o que elija el mal, si él quiere, por supuesto, le pone el destino en las manos sabiendo el riesgo que corría el hombre por causa de esto. Entonces, Dios, antes de que eso ocurriera, ¿sabía que eso iba a ocurrir? Que sí sabía Dios. Claro que sí. Dios lo sabía. Ahora, ¿desde cuándo Dios lo sabía? Desde antes que el hombre fuese hombre, Dios lo sabía. Cuando Dios estaba planificando hacer al hombre conforme a su imagen y semejanza, ya Dios lo sabía. Y ahora vamos a ver por qué. Ya Dios sabía que el hombre iba a pecar. Dios sabía que el hombre iba a escoger mal, ¿sí? Que el hombre iba a escoger de manera equivocada su camino. Ya Dios lo sabía. Es por eso que Dios tenía preparada la solución inmediatamente. Inmediatamente, ni bien el hombre cae en pecado, automáticamente Dios lanza la primera promesa de rescate del hombre, de salvación del hombre, dando esta promesa de que la simiente de la mujer, sin intervención del varón, solo de mujer, le pisaría la cabeza a la serpiente. Pero, como le quería un ser libre, Dios quería que el hombre fuese un ser libre, que escogiera, que él eligiera, ¿sí? Bueno, lamentablemente, escogió la muerte. Escogió la muerte. ¿Dios sabía que iba a pasar eso? Sí. Otra vez lo repetimos. Dios lo sabía. ¿Y por qué lo sabía Dios? Vamos a 1 de Pedro 1:2. Allí vamos a encontrar la respuesta a por qué Dios sabía todo esto que iba a acontecer de antemano y aún así Él lo lleva a cabo. Dice 1 de Pedro 1:2, elegidos según la, presta atención a esa palabra, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos nosotros elegidos? Para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo, lo cual significa que hemos sido limpios de todo pecado y de toda condenación. Gracia y paz sean multiplicados. Fue el saludo que hizo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y aquí Pedro nos da una palabra que es impresionante. Esta palabra presciencia, que es muy parecida a presencia, no es lo mismo. La palabra presciencia, si corremos un poquito más arriba, hijo, ahí el texto, vamos a ver lo que dice el diccionario RAE acerca de esta palabra. Dice, acerca de la palabra presciencia y sus significados. Bien, allí dice en el RAE que el significado de la palabra presciencia es conocimiento de las cosas futuras. Conocimiento de las cosas futuras. Eso es la presciencia de Dios. Es un atributo que Dios tiene, divino, intransferible, porque Dios tiene atributos que son transferibles. Dios nos ha transferido a nosotros muchos de sus atributos, pero este atributo es intransferible. No tiene ningún ser creado, ni angelical, ni demoníaco, ni hombre alguno, ningún tipo de ser visible o invisible tiene este atributo. Solo Dios tiene este atributo. Es decir, que aquellas personas que dicen que conocen el futuro, que pueden adivinar las cosas que van a suceder y demás, no es tal. No existe tal cosa.
Otra cosa es profecías autocumplidas, que eso es tema para un seminario de liberación. En realidad, entonces, el único ser divino que tiene este atributo es nuestro Dios. Él tiene este atributo llamado presciencia. Ahora, fíjense lo que dice Isaías 46, 8. Isaías 46, 8, y lo vamos a leer en la NTV. En el verso 8 dice, no olviden esto, ténganlo presente. Recuérdenlo ustedes los culpables, o sea, los pecadores. Recuérdenlo ustedes los pecadores. Recuerden las cosas que hice en el pasado. Le está hablando a su pueblo Israel. Pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Repite Dios, reafirma Dios, que el único que es Dios es Él y que no hay otro como Él. Ahora vamos a la siguiente placa y vamos a leer el versículo 10, el versículo siguiente, que dice así. De lo que veníamos leyendo, continuamos leyendo en el verso 10. Solo yo, dice Dios, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y no hay otro como Él. Ahora, lo maravilloso de esto que estamos leyendo es que Dios lo dice 760 años antes de Cristo, a través de la boca del profeta Isaías. Es decir, casi un siglo, alrededor de un siglo antes de que naciese el rey Ciro, el persa, que fue profetizado por Isaías en el capítulo anterior, en el 45. Nosotros estamos leyendo esto en el 46. En el 45, verso 1, Dios profetiza que va a levantar en el futuro, alrededor de 100 años más tarde, va a levantar un rey que no sería de su pueblo y que este rey sería ungido por él para restaurar la nación de Israel, especialmente el reino del sur y la ciudad de Jerusalén después del cautiverio que sufrieron de 70 años. Es decir, Dios profetizó el cautiverio y también profetizó cómo se terminaría el cautiverio, cuánto duraría el cautiverio, 70 años específicamente, y quién restauraría Jerusalén, quién ayudaría a esa restauración una vez que se terminara el tiempo, se terminara el tiempo de disciplina de Dios sobre su pueblo. Es impresionante esta profecía. Por eso es que cuando cuando Ciro, el rey Ciro, lee esta profecía de Isaías, se da cuenta que Dios estaba hablando de él hacía 100 años antes, porque lo habla hasta con su nombre. Ciro, el persa, lo dice hasta con su nombre. Imagínense que ustedes se encuentran con un libro de profecías que hablaba de ustedes hace 100 años atrás y qué es lo que ustedes iban a hacer hoy en esta vida. Por supuesto que ustedes al leer una palabra profética así se entregarían a la voluntad de Dios. Eso sería entregarnos a la voluntad de Dios y hacer lo que esa profecía dice que nosotros haríamos. Bien, ¿esto por qué lo podía hacer Dios? Por causa de la presciencia, por causa de ese atributo divino que solo Él tiene de poder predecir los acontecimientos futuros. Entonces Dios decidió realizar un plan de salvación y de rescate, porque él sabía que el hombre iba a pecar, él sabía que el hombre iba a desobedecer, él sabía que el hombre iba a escoger mal. Por eso es que Dios planifica el rescate y cuando el hombre cae, inmediatamente Dios suelta la primera promesa. Dios da la primera promesa de restauración diciéndole a la serpiente, la simiente de la mujer, un hijo de mujer sin intervención de varón, te va a pisar la cabeza hasta la muerte.
¿Cómo sabemos que Dios lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo? Todo esto. Hay un texto tremendamente revelador en un libro profético precisamente, que es el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, verso 8, donde dice, allí está hablando este capítulo acerca de la bestia que todos los moradores de la tierra adoraron, eso es en el tiempo futuro, cuando venga el tiempo de la tribulación. En ese tiempo habrá un gobernante mundial que aquí lo identifica como la bestia a la cual todos adoraron, ¿sí? Todos los moradores de la tierra, dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Esta es la parte que nos interesa, lo que está con negrita allí o remarcado, que dice, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, que Jesús no fue inmolado hace 2000 años, como nosotros lo tenemos en nuestra historia escrito, ¿sí? Cristo ya fue inmolado antes de la fundación del mundo, antes de la creación del hombre, antes, en el principio, cuando Dios estaba en el principio creando todas las cosas con su Hijo, como dice todo el capítulo 1 del libro de Juan, allí explica claramente el capítulo 1 de Juan, léanlo completo después, y van a ver allí cómo Dios a través de su Hijo creó todas las cosas. Entonces Dios dice, aquí proféticamente el Espíritu Santo habla a través de Juan. Juan escribe estas palabras y deja establecido que el cordero que había sido inmolado antes, en el principio del mundo. Es decir, obviamente Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, que el hombre iba a ser infiel, que el hombre iba a caer de su gracia, que el hombre se iba a perder, que el hombre iba a escoger mal, que el hombre iba a hacer lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el hombre sigue haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Desde el principio estableció un plan de rescate y salvación para la humanidad. Y como no había nadie que podía dar la vida por el hombre, porque Dios había establecido además en ese mismo evento de la caída del hombre, dice la palabra que Dios, viendo que ellos tenían estas vestimentas de hojas de higueras, fue y trajo unas pieles y les hizo unos trajes de pieles. ¿Recuerdan ese pasaje? Les hizo unos trajes de pieles. ¿Qué es lo que se estableció allí, en ese momento? Para obtener pieles, ¿de dónde se sacan las pieles? De un animal, ¿ok? Y para hacerle entonces estas piezas de vestimentas a Adán y Eva, de animales, pieles de animales, ¿qué tuvo que ocurrir? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que degollar animales inocentes. Se tuvo que derramar sangre inocente. ¿Qué culpa tenía ese animalito del pecado de Adán y Eva? Sin embargo, allí se establece el principio que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No hay remisión de pecado. Tiene que haber derramamiento de sangre inocente. Por eso, aunque nosotros quisiésemos dar nuestra vida por salvar a alguien, no podríamos, porque nuestra sangre no es inocente. No es inocente. El hombre no puede pagar ni siquiera sacrificando su propio cuerpo por la salvación de otro. Por eso es que Dios, anticipándose a todas estas cosas y acontecimientos futuros, estableció que la sangre inocente sería la del Cordero de Dios, como dice Apocalipsis. El Cordero de Dios que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Estamos entrando ahora en la dimensión de entender esto de la fidelidad de Dios, de que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, que cuando llega el tiempo del cumplimiento Dios es fiel a sus promesas. Esto es maravilloso, hermanos. Ahora, Dios, precisamente por causa de esa presciencia, estableció algo en la palabra de Dios que esto sí que es una dinamita para la mente humana, lo que vamos a ver ahora. Dios estableció en su palabra muchísimas profecías, muchísimas. Pero si vamos a hablar de profecías mesiánicas, y ustedes eso lo pueden googlear, van a encontrar que existen entre 300 y 400. Hay algunos que dicen 300, 350, 400, porque encuentran algunos textos que creen que hablan de Cristo. Muy bien, pero establezcamos el menor número, 300 profecías mesiánicas
en la Biblia. ¿Qué significa que son mesiánicas? Que son palabras proféticas precisamente que anticipan la venida de un Mesías, ¿sí? Un Salvador a Israel y un Salvador para el mundo. Bien, ¿cuántas? 300. 300 profecías. ¿Por qué Dios podía decir que 300 cosas iban a ocurrir en el futuro? Por causa de su presencia. Ahora, resulta que en la modernidad, las matemáticas que han avanzado poderosamente, las matemáticas y los matemáticos, los científicos matemáticos, han elaborado un sistema para estudiar la probabilidad de que algo ocurra, ¿sí? La probabilidad matemática se llama. Y resulta que hubo un profesor llamado Peter Stoner, entre 1888 y 1980 vivió este señor, que fue presidente de los departamentos de matemáticas y astronomía de la Universidad de la ciudad de Pasadena hasta 1953 y fue presidente de la División de Ciencias de la Universidad de Westmont desde 1953 al 57. Stoner calculó, escuche, la probabilidad de cumplimiento de solo un puñado de más de 300 profecías mesiánicas por un solo hombre. O sea que un solo hombre pudiese cumplir ¿cuántas? Él empezó a estudiar la probabilidad matemática de estas 300. ¿Cuántas podría cumplir un solo hombre? Bien, en 1944 publicó los resultados de su investigación en Science Speaks, Scientific Proof of the Accuracy of Prophecy and the Bible. No estoy hablando en lengua, hermano, estoy tratando de pronunciar algo en inglés. ¿Sí? Bien. Stoner concluyó que la probabilidad de que una persona cumpliera solo 8, escuche, solo 8 de las profecías específicas era de 1 en 1017. ¿Sí? Eso es un número astronómico. ¿Qué significa 1 en 1017? Entre paréntesis es un 1, un número 1, seguido de 17 ceros. Díganme ustedes cómo se nombraría esa cifra. Un número 1 y 17 ceros, 0, 0, 0, 0, 0. O sea, esa es la probabilidad matemática de que un solo hombre pudiese cumplir solo 8 de 300, puesto que las 300 se han cumplido. Pero solo 8, un puñadito de solo 8. ¿Sí? Ok, entonces, luego, ¿cuál sería la de una persona cumpliendo solo 48? Sacó una cuenta más. No 8, sino 48. Y el resultado es un 1 seguido, calculo estas probabilidades, en 10.157, mucho más allá de la imposibilidad estadística. ¿Qué significa esto? Que era imposible que ocurra. Así de sencillo. O sea, imposible que se cumplan 48 de 300. Imposible. Ya supera la posibilidad estadística. Ahora, para que se cumplan solamente 8 profecías, tenía que ser un 1 seguido de 17 ceros. Casi imposible también. ¿Sí? Sin embargo, el Señor Jesucristo cumplió no 8, ni tampoco 48, sino 300 profecías. ¿Eso saben cómo se llama? Fidelidad. Lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. Lo que Dios dice que hará, lo hará. ¿Me está escuchando con atención? Lo que Dios dice que hará contigo, lo hará. Lo hará. No lo dudes. No cometas el error de abortar el plan de Dios en tu vida. No lo dudes. Dios lo hará. Ahora, aquí viene otra sorpresa. La afiliación científica americana le dio su sello de aprobación al trabajo de Stoner, de este profesor, y dice así:
podemos ponerlo en pantalla si quieren todo el completo, porque ahí están inclusive las fuentes abajo, las fuentes donde están todos estos escritos de los científicos matemáticos que trabajaron sobre esto. Bien, esta Asociación Científica Americana dice, el manuscrito de Science Speaks ha sido revisado cuidadosamente por un comité de miembros de la afiliación científica americana y por el Consejo Ejecutivo del mismo grupo, y han encontrado en general que es acertado y digno de confianza en lo referente al material científico presentado. El análisis matemático incluido está basado en principios de probabilidad, los cuales son completamente sólidos y el profesor Stoner ha aplicado esos principios de una manera apropiada y convincente. Apropiada y convincente. Y ahí abajo ustedes pueden ver las fuentes de donde sale esta información, incluido la página web de donde yo saqué la información para compartirla con ustedes. Ahora, esto es algo realmente maravilloso, amados. Esto es algo realmente tremendo. Que desde el punto de vista matemático se pudiese haber comprobado esto, que la probabilidad era prácticamente ninguna de que un hombre pudiese cumplir apenas 8 profecías de 300 que se hablaban de él, y sin embargo nuestro Señor Jesucristo cumplió las 300 que hablaban de él. Las 300 profecías. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Lo que Dios profetizó que iba a ocurrir, eso ocurrió. Amén. ¿Cómo no sorprendernos con la fidelidad de nuestro Dios? Saquemos la placa, por favor. Ahí estamos. ¿Cómo no sorprendernos? Hasta la ciencia matemática dice lo que Dios dijo se cumplió. La probabilidad matemática era un imposible, sin embargo, en Dios fueron sí y amén sus promesas. Dios reveló su plan, como dijimos en Génesis 3.15. Allí empezó a revelar su plan. Génesis 3.15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, esa fue la promesa. 4.000 años antes de que Cristo viniera a la tierra. 4.000 años. Para nosotros es muchísimo tiempo, pero no para Dios. Para Dios un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Es decir, en Él no hay noción de tiempo como nosotros, cronológicamente lo tenemos. Ahora, lo que Dios prometió 4.000 años antes tenía un día y una hora de cumplimiento. Por eso dice Gálatas 4:4 así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuándo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, no antes. Dios no se apresura, Dios no llega antes y Dios no llega tarde. Escuche bien lo que estoy diciendo. Dios no llega tarde. A veces pensamos que Dios está llegando tarde a nuestra vida, algunas cosas que estamos queriendo, deseando, pidiendo. No, jamás Dios llega tarde. Tampoco va a llegar antes de lo que tenga que llegar, sino cuando llega el cumplimiento del tiempo. Mientras tanto, Dios está trabajando en tu corazón, Dios está trabajando en tu esperanza, Dios está trabajando en tu fe, Dios está trabajando en tu confianza, Dios está trabajando en tu acción de gracias, Dios está trabajando en tu corazón, en la esperanza. Dios está trabajando en todo eso que es necesario para la vida cristiana. Por eso dice Gálatas 4:4, pero cuando llegó el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Qué había dicho 4.000 años antes? La simiente de la mujer te pisará la cabeza. ¿Qué dice aquí? Que en el cumplimiento de esto, 4.000 años después, vino su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué vino? Verso 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, para que recuperemos nuestro estado perdido, porque Adán y Eva eran los primeros hijos de Dios. ¿Me explico? Perdieron esa relación, pero ahora nosotros volvemos a esa relación. Verso 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Qué maravilla la fidelidad de Dios, amados. Ahora, Dios en su presencia
también dijo y anticipó cómo vendría a nacer solo de una mujer. ¿Cómo es posible eso? Desde el punto de vista natural, es imposible que una mujer dé a luz un hijo si no tiene una relación con un hombre. Bien, Isaías 7:14 dice así, el profeta Isaías, 7 siglos antes de que naciera Jesús. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahora, 7 siglos antes, Dios dijo que esto iba a acontecer. ¿Aconteció eso? Veamos lo que dice Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esto? ¿Qué está pasando? Estaba ocurriendo el cumplimiento, había llegado el tiempo del cumplimiento y Dios había escogido a María, virgen, para que ella, por obra del Espíritu Santo, concibiera a el Hijo de Dios, Dios entre nosotros, llamado Emanuel. ¿Sí? Sigue diciendo Lucas en el verso 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús. Emanuel, Dios con nosotros. Jesús, Jehová salva. Ese es el significado de la palabra Jesús. Jehová salva. ¿Sí? O Jehová es salvación. El nombre de Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Qué le dará Dios? El trono de David su padre. ¿Por qué dice David su padre? David había existido 1500 años antes. ¿Por qué dice el trono de su padre? Pues porque Dios le había prometido a David, al rey David, que un descendiente de él, de sangre, sería quien se sentaría en el trono de Israel para siempre, a reinar para siempre. Otra promesa que Dios hizo en el pasado y que aquí estaba cumpliendo. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ese reino todavía no es visible en la tierra. Todavía no es visible, en la tierra de Israel me refiero. Jesús no está reinando en Israel. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bien, allí entramos otra vez al campo profético, escatológico, y la palabra de Dios dice y promete que Cristo volverá. Por segunda vez viene a la tierra y establecerá su reino allí en Jerusalén hacia todas las naciones y se transformará Israel en el centro de adoración de todas las naciones de la tierra, donde vendrán a adorar el nombre del Señor. Y allí reinará Jesús por 1000 años, lo que se conoce en el libro de Apocalipsis como el milenio de paz, el milenio del reino de Cristo Jesús en la tierra, donde reinará con nosotros sus hijos. Bien. Isaías explica, ¿quién será ese niño? El profeta Isaías. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. Aquí ya estamos hablando de la natividad de Jesús, el nacimiento de Jesús. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Fíjense que está escrito con mayúscula. Dios fuerte. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que este niño sería Dios fuerte? Y además sería llamado Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo se entiende esto sino desde la Trinidad? No hay otra forma de comprenderlo.
Este es el Hijo de Dios que estaba naciendo como ese niño, venido de la Virgen, nacido de la Virgen María en este caso, que sería Dios hecho hombre. Dios mismo hecho hombre, viniendo a salvar lo que se había perdido. Sabiendo Dios de antemano que el hombre no se podría salvar a sí mismo, Él decidió hacer un sacrificio de sangre para salvar a toda la humanidad que creyese en Él. Y luego profetiza Isaías diciendo en el verso 7, lo mismo que leíamos antes, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué tremendo. Dios fuerte, Padre eterno. Este niño sería Dios fuerte y Padre eterno, dice. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Que este niño que están haciendo de esta virgen es Dios fuerte, con mayúscula Dios, y Padre eterno. ¿Cómo es posible esto? Bien, Pablo lo explica en Filipenses 2:5. Fíjense en la NTV como lo dice de clarito. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, ¿qué dice? Que Jesús era Dios. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. ¿Quién tiene privilegios o atributos divinos? Solo Dios. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Ahí está diciendo la natividad del nacimiento de ese niño. Nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, fíjense acá cómo está trabajando la Trinidad. Por lo tanto, Dios lo elevó, pero ¿cómo? ¿No era él Dios? ¿Cómo ahora que Dios lo elevó? Es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la manera de entender aquí la trilogía que se está moviendo. Entonces dice, por tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta cómo Dios está actuando completamente allí? Dios está actuando. La Trinidad se puede ver claramente trabajando por separado en el bautismo de Jesús. Jesús es el Hijo que fue a las aguas del Jordán para ser bautizado. Y dice que cuando llega allí a las aguas, en el capítulo 3 del libro de Lucas, pueden leer este momento, dice que cuando llega a las aguas y oran, descendió del cielo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, descendió del cielo en forma corporal como de paloma y se posó sobre él. Y se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Está clarísimo entonces que esa voz venida del Dios invisible, que es el Padre, es la voz precisamente de Dios Padre. El Espíritu Santo estaba descendiendo en forma corporal como de paloma y el Hijo, que completa esta Trinidad, estaba entrando en las aguas en forma de hombre, en condición de hombre. Dios hecho hombre, para cumplir la promesa de salvación que Dios había dado. Más de 300 promesas que Dios había hecho para salvación del hombre. ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo tremendo plan sabiendo de antemano que nosotros íbamos a ser infieles? ¿Por qué Dios lo hizo? La respuesta se encuentra en Juan 3, verso 16 en adelante. Allí dice,
Porque de tal manera, esto te lo está diciendo a ti el Señor. ¿Estás escuchando esto? Es para ti, directamente para ti. Porque de tal manera amó Dios, y ahora ponele, en vez de mundo, ponele tu nombre. De tal manera amó Dios a José González. De tal manera amó Dios a Catita Kesen. De tal manera amó Dios a María Contreras. De tal manera amó Dios a Poli, a Karen, a Carla. De tal manera amó Dios a Victoria. De tal manera amó Dios a Vicente, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue siempre el plan de Dios, que tú vivas para siempre y goces para siempre en ese paraíso que ya quedó en el pasado, pero que ahora recuperaremos en el futuro. ¿Por qué? Porque porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Escuchen, otra vez volvemos al punto de partida. ¿Cuál es la condenación? Fíjense lo que dice el texto. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. O sea, ¿quién es el que vuelve a elegir? Perderse, condenarse, destruirse, autodestruirse, morir finalmente apartado de Dios. El hombre. El hombre. Dios lo hizo todo precioso, Dios lo hizo todo bello desde el principio para que el hombre disfrute de su gracia. Sin embargo, el hombre la rechazó. Dios se dispone a restaurar esa relación y hace todo un trabajo que duró 4000 años de restauración. Hizo vivir al pueblo de Israel como un pueblo sombra, es decir, como la sombra de lo que habría de venir. Estableció en ellos la ley y estableció en ellos leyes sacrificiales donde allí ellos mataban animales por culpa de ellos. Se derramaba sangre inocente de corderos inocentes que morían allí por culpa de sus pecados. Ese cordero inocente que el judío llevaba al tabernáculo era Cristo. Estaba mirando hacia el futuro. Era la sombra de lo que habría de venir. Era la sombra de la sustancia, que era Cristo, que vendría un día, que nacería, Dios hecho hombre, nacería para morir. Nacería para morir. Qué tremendo, hermanos, saber nosotros que hay un plan con nuestra vida y ese plan tiene que ver con la muerte. Y con la muerte más cruenta que se nos pudiese imaginar, que pudiésemos imaginar. Dice la palabra de Dios que así morían los criminales, de la manera más cruenta, crucificados. Pero también dice Hebreos 12:2 que Jesús, cuando enfrentó la cruz, por el gozo puesto delante de él, la atravesó a esa cruz. ¿Cuál era el gozo? Si esa cruz representaba sufrimiento. Jesús la noche antes de ser crucificado llegó a sudar como grandes gotas de sangre por causa de la aflicción que tenía en su alma. Él mismo dijo que estaba afligido hasta la muerte esa noche anterior porque sabía lo que venía por delante. Sin embargo, había un gozo detrás de esa cruz. Ese gozo lo fortaleció para atravesar ese dolor. Y ese gozo eras tú, ni más ni menos que tú. Ese gozo eras tú. ¿Estás escuchando? A ti te vio el Señor detrás de esa cruz. A ti te vio. Y Él sabía que para darte vida eterna a ti, tenía que atravesar esa cruz y derramar su sangre inocente, libre de pecado, como un cordero sin mancha, que se había guardado por 33 años en santidad para Dios.
¿Por qué? Porque te amó. Para eso nació Jesús. Entonces, ¿cómo no celebrar ese nacimiento? Sea el día que se te ocurra en el año, el 1 de enero, si querés festejarlo para el día de mi cumpleaños, el nacimiento de Jesús. No importa eso. Eso no es la fecha lo que se celebra. Lo que se celebra es el hecho del cumplimiento de las promesas de Dios y de la fidelidad de Dios. Por eso hoy aquí, mientras armábamos aquí la ornamentación de hoy, coloqué las mismas luces que el domingo pasado. Coloqué, y quiero hacer una aclaración de paso, ¿no? Porque aquí atrás mío, en la otra cámara, por favor, aquí, atrás mío, hay un árbol que está lleno de luces. Eso no representa el árbol de Navidad, por supuesto, ¿no? Me imagino que no caerán en esa, en esa idea. Eso no es un pino, por otro lado, ¿sí? Está abierto así arriba, o sea, es todo lo contrario a un pino esto. Esto no representa eso, esto es simplemente un decorado, que lo más importante que tiene son las luces, precisamente. La Biblia dice que nuestro Dios es el Padre de las luces, y la luz más grande y más brillante que brilla por la eternidad es Jesús, nuestro Señor. Amén. Esto es un simple decorado. Pero mientras armaba el decorado, yo decía, si hoy tenemos cena del Señor, lo que vamos a hacer es conmemorar su muerte, su muerte. Qué momento más triste, más tremendo es lo que vamos a conmemorar en minutos más. Su muerte. Pero resulta que su muerte fue necesaria para que hubiese resurrección. Porque si no había resurrección, no habría vida eterna para nosotros. ¿Te das cuenta lo importante de todo? Sin resurrección no hay vida eterna. El apóstol Pablo dijo, en vano predicaríamos el evangelio si no existiese la resurrección. Sin resurrección no hay vida eterna. Ahora, para que haya resurrección, tuvo que haber muerte. Y para que haya muerte, tuvo que haber nacimiento. Así que los tres eventos de la vida de Jesús son eventos extraordinarios, impresionantes. El nacimiento de Jesús nos habla de la fidelidad tremenda de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, quiero entrar en la parte final del mensaje y nos vamos a ir a otra partecita de esto que hemos venido analizando, que creo que te va a sorprender tanto como a mí. ¿Qué había dicho Isaías 760 años antes en el capítulo 9, verso 7? Decía Isaías, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora veamos lo que decía Jeremías, 626 años antes de Cristo, otro de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Dice Jeremías 23:5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Está hablando exactamente de lo mismo. Verso 6 dice, en sus días será salvo Judá e Israel. Habitará confiado y este será su nombre, con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarán? Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. ¿A quién llamarán así? Al que se sentó en el trono de David. ¿Quién es el que se sentará en el trono de David para reinar por 1000 años de paz? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama entonces nuestro Señor Jesucristo? Jehová, justicia nuestra. Ya no será Jehová salva solamente como el nombre Jesús, sino Jehová, justicia nuestra. ¿Por qué dice esto? Jeremías 23:7 sigue diciendo, por tanto de aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, escuche con atención porque esto está hablando de este tiempo, del presente, sino que dirán, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte
y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Bien, vamos a entrar un poquito ahí en la parte profética de este versículo. El texto dice en el verso 8 que Jehová, el que los hizo libre de Egipto y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte, escuche, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra, eso se está cumpliendo delante de nuestros ojos desde el año 1948. Desde 1948, para ser exactos, 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas reconocen a Israel como nación una vez más y les reconocen su territorio para que regresen. Y desde entonces Israel está regresando a su territorio, los judíos, los israelitas están regresando a su territorio tal como Dios dijo que lo haría. ¿Y dónde dijo Dios que lo haría? Esto sí que es sorprendente. Las últimas palabras de Moisés a Israel, fueron estas. Capítulo 30 de Deuteronomio, verso 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, o sea, estamos hablando, ubicándonos en el tiempo y en el espacio, de un momento en el que Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Estaba a punto de cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra prometida que Dios le había prometido, que fluye leche y miel, una tierra de bendición tremenda. Pero aquí le anticipa proféticamente a través de Moisés y le dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, las dos cosas. O sea, primero, el orden no es casual. Primero la bendición. Cuando entrara a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, tierra de bendición y de vida abundante. Cuando entren allí y les alcance la bendición, y luego la maldición. ¿Por qué vendría la maldición? Se los había dicho 2 capítulos antes, en el capítulo 28, por consecuencia de su desobediencia. Israel iba a desobedecer. Entonces todo ese tiempo de bendición se iba a acabar y comenzaría el tiempo de castigo de Dios sobre Israel. ¿Y qué sucedería después de ese trato de Dios sobre Israel? Que todavía hasta el día de hoy se está llevando a cabo. Dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. ¿Fueron los israelitas arrojados en las naciones de la tierra? Pregunto. Históricamente, ¿qué sabemos? Que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén como centro de gobernanza del reino del sur de Israel fue destruido por Roma, y los israelitas del norte, que ya habían sido perseguidos por los asirios, se dispersaron las 10 tribus del norte y también las del sur, y todos los israelitas salieron dispersos por toda la tierra, tal como dice aquí. Moisés lo había dejado escrito miles de años antes. Esto es impresionante. Verso 2 dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces, ese entonces es un conector de tiempo, es decir, no antes, sino luego de, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas de la tierra que hay debajo del cielo, dice. De allí te recogerá Jehová y de allá te tomará. Bien, pregunto, ¿cuáles son las partes más lejanas de la tierra? Hacia el sur, Argentina, Chile. En el centro del mapamundi, Sudáfrica. Ahora, ¿cuál es el fin del mundo hacia los extremos? Oriente y Occidente. Australia por un lado, México por el otro, California Sur, California, sí, bien digo, California Sur, Baja California Sur, el extremo
hacia el oeste. ¿Cuáles son las tierras del norte? Rusia, Estados Unidos, arriba, en el norte. Muy bien. Aquí dice que Dios traería a su pueblo, Israel, desde los confines de la tierra. Argentina, Chile, Sudáfrica, dijimos, y en los confines occidente y oriente, Australia, México, y en la tierra del norte, Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Fíjense lo que dice ahora. Te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu corazón, Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. A ver, Jeremías dijo de las tierras del norte y Moisés dijo de las tierras más lejanas del cielo. En esto que acabamos de leer, tanto a Jeremías como a Moisés. Las tierras del norte y las tierras más lejanas de la tierra. Escuchen esta estadística que es asombrosísima. Que ustedes mismos lo pueden investigar, lo pueden googlear y lo van a encontrar. Los países con las comunidades judías más grandes son Israel, obviamente su territorio que está concentrando a los israelitas, y Estados Unidos, de Norteamérica, tierra del norte, donde viven alrededor de 6 millones de judíos cada uno. En Israel, casi el 80% de la población es judía. Ahora escuche esto otro. En América, las comunidades judías más grandes se encuentran en Argentina, los confines de la tierra. Argentina, considerada la comunidad más grande de Iberoamérica, de judíos. Le sigue luego Brasil, Canadá, México y Chile. ¿Te das cuenta? Brasil, Canadá, México, Chile. Canadá, tierra del norte. México, el confín del occidente. Chile, el confín del sur. En Europa, la comunidad judía más grande se encuentra en Francia con alrededor de 550.000 personas. En otros países, las comunidades judías son, escuchen, en otros países son estas. En Rusia, 145.500 personas censadas en el 2022. Australia, 94.995 personas en el 2021. Turquía, con 14.500 personas, Irán con 9.500 personas y Túnez con 1.000 personas. Es decir, todos estos países que hemos nombrado donde habitan las comunidades judías son las tierras del norte y las tierras de extremo. Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia, México. Ahora quiero que escuche atentamente, vamos a ver luego de este mapa un video que fue, se los vengo anunciando a ustedes que se los iba a mostrar y se los voy a mostrar hoy mismo. Un video que fue publicado hace 3 semanas más o menos por un rabino que vive en Israel. Pero antes de eso, veamos este mapa a pantalla completa si es posible. Y fíjense este mapa lo que representa. Las zonas azules más oscuras, y de ahí haciéndose cada vez más tenues, tienen que ver con la cantidad de judíos que habitan en esa región de la tierra. Fíjense dónde están ubicadas las zonas más habitadas. Al norte, tierras del norte, como dijo Jeremías, el profeta, 600 años antes de Cristo, la tierra del norte conocida como Rusia y todo lo que es la zona del norte de Europa, hacia el sur, Argentina y Chile. Del lado del centro del mapamundi vemos a Sudáfrica, donde están las comunidades más grandes de judíos, y hacia el oriente vemos a Australia. Eso fue lo que profetizó Jeremías y Moisés, que Dios traería de las tierras del norte
y de las tierras más lejanas, tanto hacia el sur como al oriente y al occidente, a sus hijos que un día fueron dispersos por todas las naciones de la tierra. Qué tremendo cumplimiento delante de nuestros ojos hoy en día. Dios es fiel. Dios lo anticipó. Dios le dijo a Israel muchísimas veces lo que iba a suceder con ellos por causa de la dureza de su corazón. Ahora veamos un video, amados, y con esto vamos a ir cerrando, de este rabino judío que va a explicar lo que está pasando ahora mismo, en este mismo instante. Esto que acabamos nosotros de leer en Deuteronomio 30, eso se llama pacto palestino. Así es como se le denomina, pacto palestino. Es cuando Dios le prometió a Israel que después de ser disperso por toda la tierra, los recogería otra vez y los traería a su territorio. Ese llamado de Dios, escuchen mucho y bien las palabras de este rabino, cada palabra escúchenla con atención, ese llamado de Dios ya está sonando en Israel y ya Dios está trayendo finalmente a la última camada de judíos a su territorio. Escuchemos, por favor. De Sion en Jerusalén acaba de hacer un comunicado oficial histórico y sin precedentes. Lo hizo en muchos idiomas, en inglés, en español, en francés, en hebreo y hasta en yiddish. Fue un llamado para toda la diáspora judía, para todos los judíos del mundo. Lo que verán a continuación no es un rumor ni es una exageración, es un llamado real, hecho por las autoridades máximas rabínicas de aquí, de Israel. Y nace de una profunda preocupación por el alarmante y frenético aumento de ataques antisemitas en todo el mundo. Mírenlo ustedes mismos. El Tribunal de la Torá, acá en Jerusalén, de Har Zion, se sentó hoy a dilucidar la cuestión de la diáspora, del exilio de los hijos de Israel en la diáspora en todo el mundo. Se ha desatado una ola de antisemitismo muy grande y por lo tanto nosotros vemos de que la providencia divina de Hashem nos está culminando a viajar y establecerse en la tierra de Israel. Dentro de poco ya no va a ser posible porque la ola antisemita ya se ha desatado. Ordenen sus cosas en muy poco tiempo, lo más rápido posible, y todos vengan a la tierra de Israel. ¿Qué está pasando? Seguramente escucharon sobre el cruel asesinato en Dubái del rabino Tzvi Kogen. Él pertenecía al movimiento hasídico de Chabad Lubavitch. Y para los que conocemos de cerca esta ideología de los rabinos emisarios, de los shlichim, como se les conoce, de Chabad, sabemos que se encuentran prácticamente en todos los rincones del mundo. Por más remoto e inhóspito que sea ese lugar, ahí siempre va a haber un sheliach de Chabad, un emisario de Chabad. Sabemos perfectamente la calidad de personas que son. Por lo general siempre están llenos de amor, de alegría, de bondad, de sacrificio y entrega absoluta. Siempre están dispuestos a la coexistencia y con un profundo agradecimiento y respeto por las naciones que los acogen. Y ese es el caso del Rav Tzvi Kogen, un hombre lleno de alegría, completamente dedicado al servicio divino y al servicio de su comunidad. Estaba recién casado, con toda la vida por delante. Pero de pronto, otra vez, el islamismo radical aparece con su perversa ideología para truncar la vida de un inocente, así de la nada. Pero bueno, dirán los progresistas, los zurdos o los de extrema derecha. Es un sionista, ¿no? Es un sionista, se puede, porque a fin de cuentas, pues, es un genocida, ¿no? ¿No es así? Pues déjenme decirles que este rabino no era de ideología política sionista, en lo absoluto. Convivía en paz y en armonía con sus primos árabes emiratos. No era soldado, no vivía en Israel, no había causado ningún daño a nadie. Su único pecado fue el ser judío. Y para su mala fortuna, en una época en la que una vez más la vida de un judío parece no valer absolutamente nada.
Y a quienes marchan de la manita junto a estos manifestantes fanáticos, les hago un par de preguntas. ¿Qué justifica este ataque? ¿Qué motivo o excusa puede haber tras el asesinato cruel y a sangre fría de una persona inocente? ¿Qué clase de ideología sería considerada moral o espiritual al avalar una barbarie como esta? ¿Cómo se defiende una religión o un sistema de valores que justifica, persigue, pregona y glorifica el odio y el terrorismo? ¿Cómo explican que el odio contra los judíos siga siendo tolerado e incluso justificado? ¿Dónde están los valores universales que tanto proclaman? ¿Cuánto tiempo más vamos a aguantar hasta que la humanidad despierte y condene el antisemitismo en todas sus formas? No se puede esperar más. Yo creo que es por esta razón, por lo que pasó en esta semana y sobre todo lo que pasó al último, que fue el asesinato de este rabino, que los rabinos están haciendo este llamado internacional. No podemos seguir esperando, simplemente ya no se puede. Escuchen con Fíjense lo que atención pasó ahora. solamente en una semana. Por un lado, lo del Papa, que estaba condenando al único estado judío en el mundo como genocida, ¿sí? Tenemos que verificar, tenemos que ver si realmente es un genocidio. Y al mismo tiempo, de manera casi simultánea, la Corte Internacional de Justicia, sin coherencia alguna, emitió órdenes de arresto internacional contra los líderes de Israel, contra Benjamín Netanyahu, el primer ministro, y contra el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, simplemente por ejercer su derecho a defenderse ante llamados y actos explícitos de genocidio. Y bueno, mientras tanto, obviamente todos los que sí están cometiendo genocidio, por los que están en Irán, en Siria, toda la gente que realmente está ocupada de hacer de este mundo un mundo más oscuro, más gris, pasan desapercibidos, impunes. No hay forma de condenar. Eso no se condena. Eso no se condena. Pero bueno, Occidente guarda silencio, nos da la espalda, la intimidación continúa, pogromos resurgen por todos lados, día a día, en diferentes rincones del mundo. ¿Qué quieren? Esta última tragedia del rabino Tzvi Cohen en Dubái marca un precedente muy claro. El único refugio, como bien dicen los rabinos, está en volver a nuestro origen, en mirar hacia arriba, en Escuchen. recordar que no tenemos a nadie más en quien confiar, en quien apoyarnos, sino en nuestro Padre Celestial, Avinu Shebashamayim, Bezrat Hashem. Ellos dicen, from the river to the sea, Palestine will be free. Yo quiero decir, desde el río hasta el mar, exterminaremos todo el mal. Bezrat Hashem. Cuídense mucho y lo más importante es que no nos olvidemos nunca, nunca de sonreír. ¿Qué les parece, amados? Cuando te conviertas a mí de todo corazón, dijo Dios en Deuteronomio 30, yo te traeré de todas las naciones otra vez a tu territorio. ¿Qué están sintiendo los judíos en este momento? Que ya no hay espacio para ellos en la tierra, excepto en su propio territorio donde están hoy habitando. Y por eso están llamando. Fíjense con qué urgencia los rabinos decían lo que decían. Preparen sus cosas y vuelen hacia Israel, porque habrá un momento en que será tarde, porque el antisemitismo está creciendo en el mundo de una manera extraordinaria. Entonces va a llegar el momento en que van a ser perseguidos en las naciones aquellos que no regresaron a Israel a tiempo. Pero lamentablemente regresarán, como dice en la palabra, para vivir el último tiempo de disciplina, porque viene la tribulación y la gran tribulación, que es el momento del gran avivamiento mundial, que muchas veces mal interpretado, y dentro del pueblo cristiano evangélico se dice, antes de que venga el Señor habrá un gran avivamiento mundial. No dice eso la palabra de Dios. El gran avivamiento mundial va a ser durante la tribulación y la iglesia ya no estará en la tierra. Ese avivamiento es la conversión de judíos. 12.000 de cada tribu de Israel se convertirán a Cristo y seguirán al Cordero.
12.000 de cada tribu de Israel, dice el libro de Apocalipsis, más todas aquellas personas que se quedaron después del arrebatamiento de la iglesia, se quedaron por no haber vivido para Cristo, por no haber vivido una vida encendida en la fe, sino que fueron tibios o fríos, como dice la palabra acerca de la iglesia de la Odisea. Una iglesia materialista, que se cree rica, que no tiene necesidad de nada y que se olvidó de Dios. Esa iglesia sabrá, Dios nos libra, todos los que estamos aquí, de ser parte de esa iglesia tibia, y sabrá que en ese tiempo, si acepta la marca del anticristo, el sello o el número de su nombre, estará perdido para siempre. De lo contrario, tendrá que dar su vida para poder ser salvos. Esos son los sacrificados que dice Apocalipsis 7, que son los que vienen saliendo de la gran tribulación. Esa no es la iglesia, esa es la gente que morirá en el tiempo de la tribulación y que entrarán al cielo vestido de ropas blancas. La iglesia ya fue llevada antes por el Señor, antes de el tiempo de la tribulación. Amados, todavía tengo mucho más para decir acerca de este tema, pero creo que hasta aquí vamos a dejar el mensaje hoy. Solamente permítanme leerles un último pasaje de las Escrituras para que lo tengamos presente a partir de este día y para siempre, ¿sí? Porque se terminó el tiempo, hermanos. ¿Ustedes son conscientes de lo que acabamos de ver en ese video? Se terminó el tiempo, se acabó el tiempo. El reloj de Dios, como siempre se dijo, el reloj de Dios profético es Israel. Y ahora desde Israel se está diciendo que se cumplió el tiempo. Ya no hay más esperanza para Israel que mirar hacia el cielo y poner su esperanza otra vez en su Dios y volver a su tierra, que es lo que dice Moisés y Jeremías. ¿Para qué? Para que luego venga el rey de Israel, Jesús, y establezca su reino desde Jerusalén en su segunda venida. Amén. ¿Está claro hasta ahí? Espero que me haya hecho entender. Déjenme leerles este último pasaje de Hebreos y ya vamos a ir a la cena del Señor en esta hora. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Estamos hablando de la fidelidad de Dios, todo este mensaje, y Dios dijo que iba a suceder y sucederá. Y si Dios dijo en 1 de Tesalonicenses 5, verso 13, 4, 13 y 14, que el Señor vendrá por su iglesia y la arrebatará de esta tierra, pues eso va a ocurrir, aunque no nos encaje aquí en esta mente humana, lógica y terrenal. Pero si el Señor dice que nos sacará, nos sacará. Amén. Hebreos 10:23 dice en la NTV, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios que cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Él es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Les está hablando aquí el autor de Hebreo a los primeros cristianos que fueron mártires. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora,
ahora, esto es para nosotros, lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. ¿Recuerdan? Él no llega ni antes ni después, llega en el cumplimiento del tiempo. Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué tenemos nosotros esta confianza? ¿Por qué la podemos tener? Porque Él es el que prometió. Dice, el primer versículo que leíamos decía que toda esta confianza que tenemos de salvación la podemos tener porque el que prometió eso fue Él. No es porque nosotros podamos hacer lo posible, sino porque Él prometió y Él lo hará. Él guardará nuestras almas, excepto las almas de aquellos que después de haber llegado al conocimiento de la verdad, se entregaron deliberadamente al pecado y rechazando de esa manera al Salvador, pisotearon la sangre de Cristo. Esas personas, dice, irán al juicio de Dios y a la condenación eterna. Entonces, amados, de pronto estas palabras suenan muy fuerte y alguien por ahí dice, hasta me da miedo, pastor, escucharla. Bueno, el versículo bíblico dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Yo creo que otra cosa que miedo no puede causar eso, ¿sí? Entonces, si el miedo, que tiene su lado positivo y su lado negativo, si el miedo, inclusive el lado negativo del miedo, te hace reaccionar en este mensaje y te hace volverte a Cristo, volverte a Dios, arrepentido de tus pecados, pidiendo perdón, ¿sí? Por tus pecados, el Señor es fiel, dice su palabra en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se dan cuenta que todo tiene que ver con la fidelidad de Dios? Todo, todo es por su fidelidad, es por su amor, es por su amor y por su fidelidad hacia sus promesas, hacia su palabra, porque te ama a ti. Jesús resucitó porque murió, murió porque nació y nació porque te amó. Esa es la pura verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta preciosa palabra que nos hace entender. Hemos hablado de tantas cosas hoy, pero principalmente de la fidelidad de Dios. Lo relacionamos con esto de Israel, cumplimiento profético, se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Se termina el tiempo de los gentiles, amados, que somos nosotros, porque viene el tiempo de Israel, el trato de Dios con su pueblo en los próximos años. No sabemos cuándo, pero es inminente en la venida de Cristo por su iglesia. Que te encuentre preparada como iglesia. La palabra de Dios dice que la iglesia preparada es la iglesia que está viviendo en justicia, dándole a cada uno lo que le corresponde y le pertenece. A Dios lo que es de Dios, al esposo lo que le corresponde, a la esposa lo que le corresponde, a los hijos lo que le corresponde, a los siervos de Dios lo que le corresponde, a la iglesia lo que le corresponde. Eso es practicar justicia. Esa es una iglesia que se ha preparado para la venida de su Señor. Amén. Padre, te agradecemos en esta noche por esta palabra, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, tan claramente a través de las Escrituras. Gracias por mostrarnos, Señor, el tiempo en el que estamos viviendo, Señor. Gracias, porque tu palabra dice que aquellos que somos tus hijos sabemos cuándo el Señor está regresando por nosotros, que no será como el ladrón en la noche que entrará ante un hogar que está descuidado, sino que nos encontrará vigilantes, vigilantes, Señor. Gracias te damos por esta palabra, gracias por despertarnos a esta realidad, por comprender este tiempo profético maravilloso que estamos viviendo. Gracias por tu sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario, que nos permite hoy ser perdonados una vez más. Señor, perdona los pecados de tu iglesia, perdona nuestros pecados, Señor. Nos confesamos pecadores y te pedimos perdón por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, Señor. Límpianos con la sangre del Cordero, Señor. Por eso participaremos de esta cena del Señor en esta tarde, Señor, con toda la iglesia. Muchas gracias, Padre, por tu gran bondad, por tu gran misericordia y por tu gran fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.